Ponce, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 de Ezequiel 47. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Ezequiel capítulo 47, versos del 1 al 12. Vamos a leer antifonalmente. Gloria a Dios, vamos a esperar a que todos lo tengan. Ezequiel 47, versos del 1 al 12. La palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia, Padre, y que este momento lo podamos disfrutar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Salude a su hermano mientras se sienta, dele una buena sonrisa, dígale bienvenido. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a tratar de ser breves. Estoy un poco estorbado de la garganta, hermanos. Acabamos de leer parte de una visión que Ezequiel vio en una revelación magnífica del templo. Algunos dicen que esto va a ser algo que se va a cumplir en el milenio, cuando el Señor establezca su reinado en la tierra. Pero cuando nosotros leemos
la palabra del Señor, eso también tiene un simbolismo que se aplica para nosotros. Un simbolismo muy interesante. Sobre todo porque después de ver el tabernáculo o el templo, Ezequiel está viendo cómo del altar del holocausto nace un río de aguas vivas. Del altar del holocausto nace un río de aguas vivas. Quiero explicarle que el altar del holocausto, después de atravesar la entrada del tabernáculo, entrando al atrio principal, era el primer artefacto que se veía. Era exactamente lo primero. No se podía ver el lavacro porque estaba el altar del holocausto. No se podía ver el lugar santo porque primero estaba el altar del holocausto. No se podía llegar al lugar santísimo porque primero estaba el altar del holocausto. Y yo quiero que usted entienda esto. Usted no puede disfrutar la vida cristiana si primero usted no reconoce el sacrificio de Jesucristo. A usted le pueden contar, mira, y puede llegar usted a hablarle a sus amigos del trabajo y a los familiares que no conocen a Cristo, y usted puede decirle, viera qué bonita es la alabanza allá en la iglesia, y viera qué bonito los mensajes, y qué bonito esto, qué bonito lo otro. Ellos no le van a entender si no pasan primero por la sangre del Cordero. Yo cuando era niño, yo veía la iglesia llena del Espíritu Santo. Yo como niño me quedaba hasta extrañado ver la gente danzando en el Espíritu, hablando en lenguas. Y decía, qué raro esto, porque era algo tan normal en aquel entonces, que la gente danzaba y era llena del Espíritu Santo. Pero eso no se entiende si usted no tiene un encuentro personal con Jesucristo. La vida cristiana va a ser una carga para usted si usted no tiene un encuentro personal con Dios. Va a estar contando los minutos, las horas. Le va a preguntar a su esposo, a su esposa, qué tanto van a hacer ahí, por qué se tardan tanto, por qué tienen tantos días de culto a la semana. Eso no es una carga para los que hemos conocido a Jesucristo el Salvador. Los que hemos conocido al Señor, una hora más no la sentimos, una alabanza más no la sentimos. Cada alabanza golpea el alma, cada alabanza nos hace ver a Jesucristo. Y si una persona no está lavada en la sangre del Cordero, no puede apreciar la vida cristiana. Se le va a hacer una carga. Ayuno, ¿por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta vigilia? ¿Por qué tanta oración? ¿No son acaso suficientes 3 cultos, 4 cultos? ¿Por qué todavía más? Porque aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que ha sido perdonado de sus pecados, quisiera no solo tener 4 cultos, no solo llegar a una y otra oración, quisiera vivir en la presencia de Dios. Es una cosa extraordinaria conocer al Señor Jesucristo. Por eso el altar del holocausto tenía que ser el primer instrumento del tabernáculo y del templo. Ahí es donde se expiaba por el pecado. No se podía llegar al lavacro, no se podía llegar al lugar santo, no se podía penetrar hasta el lugar santísimo si primero no se pasaba por el perdón de los pecados. Nosotros, todos nosotros, un día hemos tenido que reconocer a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Y hemos tenido que comenzar por ahí. Hemos tenido que rendirnos a Él, humillarnos delante de Él, para poder apreciar la vida cristiana. Y después de eso viene el lavacro, después de eso viene la limpieza. Después de eso viene el sostenimiento, los panes de la proposición, la guianza del Espíritu Santo, el candelabro. Después de eso viene la vida de oración, el altar del incienso. Y después de eso viene la vida ministerial, el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, gente indicada por Dios. Pero la palabra del Señor dice acá que de ese altar nace un río limpio, un río que es casi milagroso. De ese altar sale un río y Ezequiel lo vio y dice, el río primero empezó, los primeros 500 metros era simplemente un pequeño
riachuelo que llegaba hasta los tobillos, pero después de eso midieron otros 500 metros y llegaba hasta las rodillas, y después de eso llegaba a la cintura, y después de eso era un río tan caudaloso, tan grande, que no se podía cruzar sino nadando. Ese río representa la gloria del evangelio que Cristo dejó después de su muerte. Aleluya. Cuando nosotros vemos el precio que Él pagó, y le voy a decir algo, nadie en la tierra ha pagado el precio que Jesús pagó por la humanidad. A nosotros nos hacen algo, nos ofendemos, somos humanos. Puede llevarlo desde las cosas más sencillas hasta las cosas más grandes. Pero ¿quién no se enoja con una escupida en la cara? ¿Quién no se enoja con que le agarren la barba y se la arranquen de un tirón? ¿O quién no se enojaría si lo golpearan o le pusieran una corona de espinas? Pero es impresionante que el que había calmado la lluvia y había calmado la tempestad con su voz, ahora era mudo. Y el que había llamado a Lázaro de la tumba con su voz, ahora no hablaba nada. La Biblia dice que él enmudeció como un cordero, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Entonces ahora nosotros vemos el precio que Él pagó. Pero eso no era solo lo que Jesús veía. No lo veía solamente a usted, veía todo lo que vendría detrás de su muerte. Era necesario que Él muriera. Era necesario. El regalo más grande del cielo para la humanidad estaba envuelto de misterio, de algo tan desagradable como ser crucificado en una cruz, clavado por nosotros. El diablo se rió de Él en la cruz y dijo: gané, vencí. Está ya en mi cuenta junto con David, Salomón, todos los que han fallado en la humanidad, y los maté. Ahora ahí está el emblema, el Hijo de Dios. Lo he escupido, lo he clavado a la cruz, no se puede mover. Pero el Señor dice en su palabra, en Hebreos, que era necesario que Él se vistiera de humanidad para que a través de la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo no sabía que ese iba a ser el primer día de toda su derrota en la humanidad. Aleluya. Porque ahora no, el diablo no tiene potestad sobre usted, ni sobre su hogar, ni sobre sus hijos. El que tiene la autoridad en mi hogar se llama Jesús de Nazaret. El que tiene la autoridad sobre sus hijos, sobre su familia, sobre todo lo que hay en su vida, es Jesús. Él pagó un precio por usted. Él pagó un precio por mí. Pero después de pagar ese precio, quedó como un río de gloria que emanaba, como el río que emanaba del altar que vio Ezequiel. Ese río que trae sanidad y liberación. Ese río que trae vida y frutos. En ese río nosotros nos hemos lavado. Deje al mundo con sus depresiones y cosas allá afuera. Usted está en Cristo. Que se deprime el que no puede dejar la heroína. Pero usted está en Cristo Jesús. Después de acá usted va a salir con su familia, va a disfrutar su hogar, va a disfrutar su casa, se va a acostar un ratito, no sé qué va a hacer con su familia, con sus hijos o en su hogar. ¿Sabe por qué? Porque usted ahora es libre. Libre para disfrutar la vida. Libre para disfrutar. Ahora disfrutamos hasta el clima. Cosas que antes no disfrutábamos, hoy las disfrutamos. Hoy disfrutamos el clima, sea que llueve o esté soleado. Hoy disfrutamos a los niños. Hoy disfrutamos el hogar que tenemos. Hoy disfrutamos el país que vivimos. Hoy disfrutamos el carro que tenemos. Porque Cristo está con nosotros. Por eso disfrutamos la vida. Por eso dijo una persona, un dicho bien dicho: no hay cosa más triste que un cristiano triste. Porque si el cristiano está triste,
que tiene la fuente de la felicidad, ¿a dónde vamos a hallar más felicidad que Cristo? ¿A dónde, hermanos? Piensen eso. La palabra del Señor dice, en primer lugar, lo que yo quiero que usted y yo consideremos en esta parte de la escritura que hemos leído, es ese incremento del río. El río de Dios es gradual, el río del evangelio es gradual. En todo aspecto, una persona acepta a Cristo y gradualmente va mejorando su calidad de vida. Gradualmente. No solamente en su manera, en su comportamiento, en sus pensamientos, en todo, en todo. Su manera de vestir, su manera de hablar, sus pensamientos son mejorados. Gradualmente Dios va mejorando la vida del cristiano. No hay un cristiano o alguien que haya aceptado a Cristo que va de mal en peor. No existe. Aún las cosas malas que nos pasan cuando venimos a Cristo es Dios quitándonos las vestiduras del mundo y dándonos una vestidura mejor que viene de Él. Un ejemplo. Viene alguien del mundo que consigue las cosas, qué sé yo, por truhanería, por engaño. Y de eso ha hecho sus riquezas. Pero un día conoce a Cristo. Dice, no, yo me entrego al Señor. ¿Sabe lo que sucede? Dios empieza a quitarle todo. Parece como que las cosas le están yendo peor que como cuando estaba en el mundo. Pero no es eso. Es Dios enseñándole que ahora Él le va a dar cosas nuevas. Que no provengan de truhanería ni engaño, sino que provengan de la mano poderosa de Dios. Entonces de repente el que está comenzando dice, pero ¿cómo es esto? A mí me iba mejor en el mundo. Yo ganaba mejor, yo vivía mejor, no tenía tantos problemas. Desde que acepté a Cristo me han venido problemas. Y eso en parte es algo normal. Es una etapa. La etapa donde usted está comenzando y el diablo le dice, vente de regreso. ¿Qué haces allá? Regrésate conmigo, estabas mejor. Lo que le pasó a Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. ¿Acaso no habían allá mejores comidas, sepulcros donde nos sepultaran? Y el diablo dice, vente conmigo. Eso de estar en Cristo es un mal negocio. Vente de regreso. Y ese es un borbandeo a su mente. Persevere. Va a pasar 6 meses, va a pasar 1 año, pero llegará el momento donde el cielo se abrirá, donde la mano de Dios le levantará, donde vendrán cosas mejores, trabajo estable, bendición de Dios, donde el diablo va a dejar de molestar en esa área y usted estará firme, plantado en la casa de Dios. Es gradual. La bendición del evangelio es gradual. Yo no sé cuántos años usted tiene de ser cristiano o cristiana, pero yo le aseguro, no todos comenzamos donde estamos en este momento. Algunos comenzaron de una manera muy difícil, pero dijeron, no, yo voy a seguir a Cristo. Por eso la vida cristiana es una vida de valientes. Valiente no es tomar y no marearse. Valiente no es ir a un nightclub. Valiente es negarse a todo eso para adorar a Dios. Que me hagan burla todos los del trabajo, los amigos del vecindario, pero yo ahora sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es de valientes. Los que un día le hacen burla, después le van a admirar. Y después de admirarlo, le van a pedir consejos. ¿Cómo lo hiciste para salir de donde estabas? ¿Quién te cambió tanto? ¿Quién te dio una nueva vida? ¿A dónde fuiste? Y es donde usted puede decir, conocí a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él me cambió la vida. El río de Dios y el río del evangelio es gradual, va creciendo, va aumentando. Y le voy a decir algo. Aunque usted piensa que tiene mucho conocimiento de la vida espiritual y mucho conocimiento de la vida cristiana, Dios no tiene límites. ¿Y qué significa eso? Que Dios siempre le va a sorprender con cosas más grandes todavía. Dios no tiene límites. El que tiene límites es usted y soy yo. Viene el problema y solo veo el problema. Hay una pared, yo no puedo ver más allá de esa pared. Así es cuando llegan los problemas a la vida cristiana. Pero usted tiene que ver que hay un Dios que va más allá de los obstáculos. Un Dios que va más allá de las enfermedades.
Un Dios que no repite milagros. Un Dios que siempre va gradualmente para arriba. Glorioso, más glorioso, más glorioso, más glorioso en su vida y en mi vida. ¿Qué le pasó a todos aquellos hechiceros de Egipto? A todos aquellos dioses. Los hechiceros empezaron a imitar. Mire qué poder tenían. Poder fraudulento y poder de las tinieblas, pero poder. Imitaban los milagros de Moisés. Y Dios dijo, está bien. Imitaron el que se convirtiera la vara en serpiente, lo imitaron. Convirtieron el agua en sangre, lo imitaron. Pero llega un momento donde Dios pone más alto su poder y su gloria. Y llega un momento donde ellos no pueden imitar el poder de Dios. No pueden imitar los milagros de Dios. Yo le quiero decir en esta hora que usted tiene un Dios ilimitado. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Usted puede verse que no tiene económicamente, que no tiene salud, que no tiene muchas cosas, pero Dios no es pobre, Dios no es ciego, Dios no es mudo. Él ha creado todo lo que hay. El Dios que servimos no tiene límites. Oh, gloria a Dios. Que me gusta hablar de este Dios que no tiene límites. Lea la Biblia, vea los milagros. Moisés había visto tantos milagros, hermanos. Golpeó una vez la roca, salió agua. En otra ocasión habían aguas amargas. El Señor le dice, corta un árbol y échalo, se volverán dulces. Lo hizo. Vio pan descender del cielo. Vio el mar abrirse. Es decir, milagros impresionantes. Y un día al pueblo se le ocurre pedir carne porque no estaban satisfechos. Queremos carne, ya nos aburrió el pan que Dios nos da. Ya nos aburrió esto, queremos algo más. Y Moisés se siente triste por eso, por la demanda incesante de un pueblo que no tenía saciedad en su vida, ni agradecimiento con Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo que se preparen y se santifiquen, porque les voy a dar tanta carne que comerán no uno ni dos, sino 3 días carne. Y en su enojo Dios les dice, y les daré carne que hasta se les va a salir por la nariz. Estaban en el desierto. ¿A dónde habían carnicerías? ¿De dónde sacaban reses? O por lo menos camellos, que son animales del desierto. No habían. Y Dios le habla eso a Moisés. Y Moisés, que había visto tantas cosas, le dice, Señor, ¿cómo es esto? Oiga, Moisés, ¿cómo es esto que le vas a dar carne a esta gente hasta que se sacien y les sobre? ¿De dónde vamos a sacar todo eso? Y el Señor le dice a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso hace más de 2000 años que Dios le habló eso a Moisés? ¿Acaso Dios está más viejito hoy? ¿Más anciano? ¿Acaso a Dios se le han envejecido las vestiduras? Él sigue igual. El mismo Dios de Moisés es el Dios de Peniel. Usted tiene que entender de que Dios no tiene límites. Usted y yo tenemos límites. Y cuando nosotros nos encontramos con límites en la vida, es difícil. Porque los límites nos hacen dudar, nos hacen cuestionar a Dios. Nos hacen decir, bueno, ¿y será esto la vida del evangelio? ¿Que Dios no me oiga? ¿No ha pasado usted momentos donde parece que Dios no le oye, hermano? Parece que el cielo se ha cerrado. Parece que Dios está más ocupado en otras cosas. Y a veces sucede algo curioso, y es de que Dios le responde a otros y parece que a usted no le responde. Y la gente pasa a testificar que Dios les ha resuelto a ellos el mismo problema en el que usted está. Y dice uno, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que hacer? He ayunado, he vigilado, vivo en santidad, hago lo que un cristiano tiene que hacer. ¿Por qué Dios no me contesta? No cuestione a Dios,
no dude de Dios. Es más, cuando usted sienta que Dios está más lejos, es donde más usted tiene que decirle: Señor, te amo. Enciérrese en su cuarto. Se vale llorar y se vale gritar. Se vale hasta renegar quizás. Pero grite a todo pulmón: Señor, te sigo amando. No tengo otro Dios en el bolsillo. No tengo otra opción. Jesús es mi única opción. No tengo otro Dios al que adorar. No tengo otro ídolo al que servir. Al Rey de la Gloria he conocido y Él está conmigo. ¿Dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Hay acaso alguien mejor que el Señor? A quien le podamos orar, a quien le podamos pedir. Y es donde nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato diferente con cada uno de sus hijos. En todo, aún en las oportunidades de salvación. Mire qué oportunidad se llevó el ladrón en la cruz. Y lo vamos a encontrar allá arriba. No estuvo en las sinagogas. Era ladrón y homicida. No cantó como nosotros cantamos. Tiene más vida cristiana usted que el ladrón en la cruz. Y se salvó. Hay gente que Dios le da una oportunidad. Hay gente que Dios lo llama cada rato. Y algunos de los que están en este lugar, Dios los ha seguido por años. Algunos pudieran preguntarse: pero ¿y cómo Dios me ha seguido? Dios los sigue de diferentes maneras. A veces Dios le habla en sueños. Gente que no conoce nada del evangelio, Dios les habla en sueños. Y a veces no es a través de sueños. Aparece alguien ahí en la esquina o en la parada del autobús y le da un tratado y le dice: Cristo le ama. Es Dios buscándolo. No haya que ver en la televisión y de repente aparece en el canal de televisión un predicador hablando de Cristo. Es Dios buscándolo. La Biblia dice en el libro de Salmos: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y le dice: hijo de hombre, conviértanse a mí. Una vez, y esta anécdota la he contado, este hombre vivía en una ciudad principal en Colombia. A él le disgustaba una iglesia que tenía enfrente. Usted sabe como nosotros, pero bueno, allá a todo volumen, pentecostales, ¿no? A este hombre le disgustaba estar oyendo la iglesia cada rato. Le disgustaba estar teniendo que oír los mensajes. Él cerraba las puertas, cerraba las ventanas. Y este hombre cuenta y dice: yo tenía una propiedad lejos y decidí irme a vivir allá porque no aguantaba esa iglesia. Y él se fue. Y esa propiedad estaba en un lugar bastante desolado. Un día, enfrente casi del terreno donde él vivía, empiezan a hacer una mega construcción. Y él dijo: que bueno, me van a traer un supermercado acá. Y un día, cuando las paredes ya estaban altas, él se acercó a uno de los que estaba ahí pegando bloques y le dijo: oiga, ¿qué van a construir acá? Muy alegre él, pensando que era un supermercado. Él le dice: varón, Dios le bendiga, vamos a construir casa Dios. No se puede escapar uno de Dios. Y qué bueno que no se puede escapar de Dios. Si Dios no nos amara tanto, nos dejara irnos de cabeza al infierno. Pero nos ama tanto que pone obstáculos, pone paredes, pone gente que le dice: Cristo te ama. Ese es el amor infinito de Dios que nos busca. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no tiene límites. Y en esto de que Dios no tiene límites, usted tiene que entender de que en la vida cristiana también hay que sumergirnos en este río de bendición. Usted puede quedarse hasta los tobillos si usted quiere, o quedarse hasta las rodillas si usted quiere, o meterse a nadar en la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué quiere usted? Usted puede tener la iglesia que usted desee. ¿En qué sentido? Oh, no, yo quiero una iglesia de sábado y domingo o de miércoles y domingo. Esas me gustan. Y usted dice: bueno, qué bien. No, a mí me gusta la iglesia donde las luces están apagadas y de repente sale de la humazón el predicador y aparece en el púlpito.
lo que nosotros querramos. El mundo así es. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Quiere usted un club social o quiere sentir la gloria de Dios en su vida? Dios dice, yo estoy acá, estoy con los brazos abiertos, pero es que meterse en la presencia de Dios depende de cada uno de nosotros. Usted tiene que entender el tiempo en el que vivimos. Se llama gracia. Este tiempo se llama gracia. El Señor como que ha puesto un cartel muy grande, inmenso, y dice, tiempo de gracia para el ser humano. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos que orar como Daniel viendo hacia Jerusalén para que Dios nos oiga. Que no tenemos que andar vestidos con la mitra y el pectoral y con las túnicas sacerdotales para ser ministros de Dios. Que no tenemos que ir a Jerusalén. Que está aquí el Señor con nosotros. ¿Cuánta gente iba apretando a Jesús? Iban hombro a hombro. Los discípulos querían salir en la foto. Ellos iban hombro a hombro. Y de repente Jesús se detiene en la multitud de gente. Y dice esta insólita pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: pero Señor, ¿cómo es que tú preguntas quién te ha tocado si todos te vamos apretando? Es ilógico. Pero es que el Señor dijo: es que alguien me tocó con fe, porque virtud salió de mí. Aleluya. Usted puede ser de las personas que llegan y apretan al Señor y no reciben nada, o puede ser como esa mujer que se esforzó, que lloró, que llegó a gatas, que llegó incógnitamente y tocó el borde del manto del Señor y recibió su milagro. ¿Qué quiere ser usted en la casa de Dios? Yo quiero nadar en el río del Espíritu Santo. Yo quiero recibir los milagros de Dios, pero eso tiene un precio. Ese es el problema de la vida cristiana de nuestros días y de muchos llamados pastores que enseñan un evangelio sin esfuerzo. Cristo lo hizo todo, usted no tiene que hacer nada. Teólogos que enseñan que ya no hay que ayunar, que ya no hay que vigilar. ¿Qué tipo de teología es esa? Una teología sin esfuerzo, una teología de un cristianismo barato y fácil. Yo veo la vida de Jesús. Jesús fue ejemplar, ¿sí o no, hermanos? La palabra del Señor dice que se pasaba la noche orando, toda la noche. Que se levantaba cuando era aún muy oscuro a estar a solas con su Padre. El cristiano ejemplar, el hombre ejemplar. Él no tenía tanta necesidad como nosotros, que somos pecadores, que tenemos que pedirle perdón a Dios a cada momento, cada vez que nos acostamos, cada vez que nos levantamos, encomendarnos a Dios. Él no tenía esa necesidad, pero si hubo alguien que oró, fue Jesucristo. El Getsemaní, que era uno de los lugares favoritos de oración del Señor, era un lugar prestado donde Él llegaba a orar bajo aquellos olivos, a una manera simbólica, porque Él también tenía que ser casi como que molido, así como eran las olivas, para que saliera la unción. Él tenía que ser molido por nuestros pecados para que saliera la bendición para nuestras vidas. Qué bonito es considerar las bendiciones de Dios, hermanos. ¿Cuánto le damos nosotros a Dios? Piense, ¿qué le damos a Él? ¿Y cuánto nos da Él a nosotros? ¿Qué le parece si Dios dijera: bueno, vamos a cortar 5 minutos de oxígeno en la tierra? ¿Quién queda vivo? ¿Quién? La palabra del Señor dice: Él salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y sobre malos. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. ¿Cuánto le damos nosotros a Él de lo mucho que Él nos da a nosotros? ¿Y sabe cuál es uno de los problemas también? Que a veces le reclamamos lo que le damos al Señor. Señor, tú sabes que yo soy un cristiano fiel.
y que yo me congrego y que yo hago esto, lo otro. Hermano, Dios no es como el hombre, ni la mano de Dios es como la mano de los hombres. Dios no conoce el cohecho ni el chantaje. Él es gran rey exaltado. Él no es un juez fraudulento. Él mira la tierra con su espíritu. Él recorre la tierra y mira a los hijos de los hombres. Es mejor que nos humillemos y le digamos: Señor, yo quiero nadar en el río de tu presencia. Pase lo que pase, venga dolor, venga enfermedad, me quites o me des, me pongas en este lugar o en el otro. Yo quiero adorarte y servirte. Aleluya. Cuando nosotros en nuestra vida aprendemos a reconocer esta bendición, no nos limitamos por nuestros privilegios, no nos limitamos por lo que nos dan o lo que nos llaman en la iglesia. El que conoce a Dios no necesita que le digan: hermano, diga un gloria a Dios fuerte. No necesita eso. No necesita que le diga: hermano, diga un aleluya. No necesita que le repitan nada. El que ha conocido a Dios no necesita que lo empujen o que lo jalen a la casa de Dios. No necesita que le anden motivando, porque sabe que ha conocido a su Dios. La palabra del Señor dice que el gadareno, cuando fue liberado de la legión de demonios, dice que quería estar siempre con Jesús. Él quería estar con Él. Ya no se quería despegar de Jesús. Y el Señor le dijo: no. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. El que ha conocido a Dios no necesita privilegios. Nos pudieran quitar todo, nos pudieran decir: hermano Álvaro, lave los baños. No es nada nuevo para mí. Hágalo, hermano. Tener a Cristo es tenerlo todo. No necesita cheerleaders aquí motivándole. No, usted y yo hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Ya no hay velo que nos divida del lugar santísimo. No, hoy podemos entrar a la presencia de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué lo detiene? Nada lo puede detener ahora, solo usted. Por eso es que el diablo se encarga de mantenerle a usted la mente trabajada, metida en tantas cosas, tantos pensamientos. Y el problema es un ratoncito así, mire, pero el diablo lo convierte en un león en la mente de nosotros. De veras, porque es maestro del engaño. Maestro del engaño. Pero usted tiene al Rey de justicia, al Príncipe de paz. Ponga la mirada en Jesús. ¿En qué sentido? Que yo me recuerdo cuando yo acepté a Cristo, cuando yo lo conocí. Claro, años después ver dónde estoy, todo el recorrido, hermano, pero es que ese principio es el más glorioso. ¿Se acuerda usted cuando aceptó a Jesús? Hermano, yo ese día, nosotros estábamos, la vigilia estaba donde yo me encontré con Jesucristo. Estaba en el tercer piso de una casa. No había mucha gente. Y ahí me encontré con Jesús. El Señor me liberó, me tocó tanto. Mire, yo salí había una como azotea, no sé cómo le llame usted. Y se veía todo. Me sentía tan libre, tan descargado, que me quedaba viendo como ido a la nada y me sonreía. Porque ese día me había encontrado con Jesús de Nazaret. El diablo le va a querer poner cargas, le va a querer poner pecado, le va a querer enredar. No se deje enredar. Usted es libre, su alma es libre, ha sido lavado en la sangre del Cordero, está en el río del Espíritu Santo de Dios. Entienda la grandeza del Evangelio. Si usted me dijera: pero es que usted no pasa prueba, la quisiera hasta vender. Tal vez me hago millonario de pruebas a pruebas. El problema es que los pastores no podemos hablar de eso en el púlpito, sino de un Cristo que nos saca adelante en todo. No, hermano, hablemos de Cristo. Veámoslo a Él. Mire, cuando yo veo a Cristo, veo al campeón más grande, al valiente más grande que ha existido en la tierra.
Se paró delante del diablo y el diablo lo quiso tumbar y le dijo: no, escrito está Satanás, escrito está Satanás. Y así lo derrotó. De ahí usted puede ver todas las pruebas. Y como campeón llegó hasta la cruz. ¿Usted cree que como hombre él no sentía? Muchos dicen: Jesús usó su poder para no sentir el dolor. No, Él era de carne y hueso igualito que nosotros, pero era tan valiente nuestro Señor que llegó hasta la cruz y lo hizo por usted, por usted, por usted, por usted. Lo hizo por mí. Él venció por nosotros. Alguien dice: gloria a Dios. Oh, Él es el campeón más grande. Aleluya. Oh, Él es el campeón más grande. Gloria a Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo iba a ser el obispo de Éfeso. Iba a tener un cargo bien fuerte. Y le dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Él. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho: ay, yo no aguanto, esto no se puede, ángeles vengan, ayúdenme? No, enmudeció. Y aunque no aguantaba la cruz, porque había perdido demasiada sangre, él tenía náuseas, él estaba débil, él ya no aguantaba, no podía dar un paso más con la cruz. Había botado sangre, estaba hinchado. La Biblia dice literalmente: molido por nuestras rebeliones. Pero él no, él seguía. Él era un valiente que seguía hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Apareció Simón de Cirene llevando la cruz, pero todavía faltaba una parte que era peor, y era que tenía que ser clavado en la cruz. Nosotros hablamos de eso como si fuera un poema, como si fuera algo poético. Y hasta hacemos cosas y decimos cosas como si eso no le hubiera dolido al Señor. ¿Sabe que los clavos que se utilizaron eran semejantes a los clavos que se utilizan para los rieles de la línea del tren, del ferrocarril? Traspasaba, quebraba a veces, rompía las arterias, rompía los tendones, traspasaba hasta la madera. Y nosotros lo hablamos como si fue algo que, mire, fue clavado el Señor por nosotros, qué lindo. Eso le dolió. Él lloró. Y para aumentar la vergüenza, estaba totalmente desnudo. Ahí hacen los crucifijos con un taparrabo o con algo para cubrirlo. Él estaba 100% desnudo, avergonzado. Eso me lo merecía yo, eso lo merecía usted, eso lo merecía toda la humanidad. Pero él dijo: quítense de acá, voy a tomar el lugar del pecador, voy a tomar el lugar del drogadicto, voy a tomar el lugar del hechicero y voy a morir por ellos. Y por eso estamos aquí en este día. Lo menos que podemos hacer es adorarlo. Es lo menos. Pero nuestra vida está tan llena de pensamientos y estamos más preocupados en otras personas, en otras cosas, que en el Señor al que nosotros adoramos. Nuestra vida está pero divagando. Y no crea, a todos nos pasa. A mí me ha pasado. Pero qué bonito es concentrarse en adorar al Señor. Si se equivocó el músico, no se equivocó, si el que cantó no cantó bien o lo hizo bien, si el que predicó me gustó, no, es que eso no importa cuando uno conoce a Jesucristo. Dios mío, cuando uno ha conocido al Señor, hay algo en el alma que es como no necesita orquesta, porque la orquesta está aquí adentro. No necesita motivación, porque solo el hecho de ser libre ya es suficiente motivación para adorar a Dios. Dios mío, cuando uno ha conocido el poder del evangelio, la gloria del evangelio, las lágrimas brotan, uno se siente conmovido.
Cuando nosotros cantamos esa alabanza, a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió con la hermosa visión de la cruz. ¿Qué significa todas esas melodías y poemas que se han convertido en alabanza? Significa de que el problema puede ser demasiado grande en su vida, pero cuando usted clama a Dios, Dios le dice: mira lo que yo hice por ti, mira lo que yo sufrí por ti, mira el precio que pagué para que estés sentado en esa silla. Es suficiente para decir: esto no va a detener mi alabanza al Dios de la gloria. Este problema, esta enfermedad, esta escasez no va a detenerme, porque he conocido a Jesús el Señor. Oh, gloria a Dios. El que no ha conocido a Jesucristo es muy diferente, porque sus motivaciones son otras, porque está concentrado más en los problemas, más en las dificultades, más en la enfermedad. Hermanos, ve a Jesús y verás cómo Dios le saca en victoria. Lo acabamos de ver en el testimonio de la hermana acá. Y eso no es solamente, fíjense que yo me he dado cuenta cómo muchos de nosotros pasamos pruebas, enfermedades, dificultades en medio de la iglesia sin que los demás lo sepan. Y uno se ve bien. La persona se ve bien, perfumado, con su traje, con su vestido bien elegante y con grandes problemas. Y a veces es bueno cuando no sabemos. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios opera en el silencio, donde Dios opera en medio de una alabanza, donde Dios opera en medio de un mensaje, en medio de una administración, donde Dios hace lo que el doctor no puede hacer, donde Dios hace lo que el abogado no puede hacer, donde el Rey de la Gloria dice: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. Porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No hay sombra de duda. Usted tiene que entender la gloria de este evangelio. Pudiera hablar las demás cosas, pero el tiempo nos ha avanzado. Este río donde corría habían frutos. Y la Biblia dice: y todo el que nadar en este río, toda alma viviente que nadar en este río, recibirá dos cosas: vida y sanidad. ¿A cuántos Dios ha sanado aquí? Hay dos tipos de sanidades: la sanidad física, y hay otra que es mucho más profunda, la sanidad emocional. Y esa no hay poder humano que pueda sanar. Nadie puede sanar un corazón roto, solo Dios. Nadie puede sanar los traumas de la niñez, solo Dios. Nadie puede quitar esa herida del alma cuando ha sido golpeada. Yo quiero que usted entienda esto. Por eso el enemigo se encarga de dañar al ser humano desde que es un niño, un pequeño. Porque las heridas desde la niñez son las más difíciles de vencer. Y el diablo tiene paciencia. Él es como un arquitecto. Él no está viendo de aquí a allá. Él está viendo al nieto, al bisnieto, al tataranieto. Él está viendo generaciones. Entonces, cuando daña al niño, le está dañando de tal manera que el hijo de él va a estar dañado. Y el diablo dice: te voy a dañar. Y lo daña a través de un hogar disfuncional, a través de los padres, a través de un abuso, lo que sea. ¿Y qué sucede? Este niño crece con resentimientos, con enojos. Y los profesores en la escuela dicen: es hiperactivo o es un niño que tiene déficit de atención. No, hay un trauma, hay una cadena que el diablo ya puso. ¿Y qué es lo que sucede? No es en todos los casos, pero eso sucede mucho. Viene el niño, se mete a las pandillas. Estoy hablando de gente que no tiene a Cristo. Y después de las pandillas conoce a una muchacha, engendra a un hijo, y este hijo conoce a un padre que ahora ya no está en las pandillas, sino que está en la cárcel. Y lo va a ver a la cárcel. Y este niño también carga la maldición de engendrar otro niño que viene en las mismas circunstancias. Y el diablo dice: ese es mi plan.
los estoy acabando. Mire, otra generación. Y los enreda más y los enreda más. Pero un día, uno de ellos acepta a Jesucristo como Salvador de su vida. Y ahí es donde para toda esa maldición. Y ahí es donde para todo ese río de suciedad que el diablo trae. Y empieza el río de aguas vivas y salutíferas. Y empieza Dios a bendecir a este niño y lo mete en una iglesia. Y el joven se casa dentro de la iglesia. Y los niños que crecen en la línea de él ya no estarán en la cárcel ni viendo a su papá en la prisión. Estarán viendo en el altar de Jehová a sus padres. Crecerán en la casa de Dios. Y vendrá otra generación bendecida y otra generación bendecida y otra generación bendecida. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de Dios. En la vida nosotros tenemos que entender lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y de dónde viene y de dónde nace este río? Nace de la cruz del Calvario, de la obra de Jesucristo, por amor a toda esta humanidad. Póngase de pie, por favor. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que